En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Seguimos haciendo este recorrido para conocer más profunda e íntimamente al Señor a través de lo que nos narra la misma palabra de Dios, los evangelios, que son quienes nos presentan la más completa y profunda biografía de nuestro Señor. Ya hemos hablado de Jesús, su nacimiento y su vida oculta en Nazaret. Ahora nos vamos a dedicar a hablar un poco, guiados por la acción del Espíritu Santo, en la vida pública del Señor. Estos cerca de 3 años y medio, 4 años, bueno, sin detenernos tanto en el debate de cuántos años tuvo Jesús de vida pública, que no es lo más importante y lo más interesante en este periodo, vayámonos propiamente a lo que fue este misterio de la vida pública de nuestro Señor. En primer lugar, vemos en acción a Jesús públicamente en el Jordán, cuando se va allí, como todos los que venían a buscar aquel bautismo de arrepentimiento con Juan el Bautista. Y Jesús también se solidariza con la humanidad pecadora y viene a hacerse bautizar por Juan en el Jordán. Es muy impactante lo que hace nuestro Señor, porque siendo Dios mismo, siendo quien es puro por excelencia, inmaculado y santo por excelencia, ahora Él llega en la fila de los pecadores. Aquí podríamos recordar aquello que ya San Pablo nos dice en la carta a los Filipenses, que siendo Dios no hizo alarde de su categoría de Dios, se hizo semejante a nosotros los hombres en todo, menos en el pecado. Jesús camina con los pecadores, no es pecador, no ha cometido pecado, pero se solidariza a tal dimensión con la humanidad pecadora que se pone en marcha en esas filas para recibir el bautismo de Juan. Y es allí precisamente cuando los padres de la Iglesia nos van a señalar que Jesús es quien santifica las aguas del Jordán. Allí también Juan el Bautista ve de una manera misteriosa bajar el Espíritu Santo como una paloma sobre Jesús y descubre inmediatamente que este es el Mesías. Aquí se comienzan a dar las revelaciones, las manifestaciones mesiánicas de nuestro Señor. Recuerden que para el pueblo judío no fue tan fácil descubrir que en la persona de Jesús se encontraba la misma divinidad. Y Juan lo reconoce, y Juan incluso se resiste a bautizarlo, porque eres tú quien me debes bautizar. Jesús le dice, por ahora hagámoslo así, porque así lo quiere Dios. Y es allí precisamente donde se abren los cielos, y el Padre de los cielos hace oír su voz para hacernos ver a todos nosotros los hombres que en Jesús están todas sus complacencias. Este es mi Hijo amado en quien me complazco, escuchadle. Luego, después de ser ungido por el Espíritu Santo que ya poseía en plenitud, ahora Jesús, como los profetas, como los reyes, como los sacerdotes, es enviado a una misión. Y sale precisamente del Jordán, impulsado por el Espíritu Santo, al desierto. Allí en el desierto Jesús es tentado. Y lo hace para familiarizarse precisamente con la tentación que tuvieron Adán y Eva. Lo hace para familiarizarse con la prueba que vivió Israel en el desierto, donde también fue tentado,
donde también pasó por pruebas atroces. Jesús lo hace para solidarizarse con el género humano y pasar por las mismas pruebas terribles que ya habían pasado Adán y Eva en el paraíso y que durante toda la historia de salvación Israel había padecido. Pero ahora Jesús padece la tentación para salir triunfante. Ya en el paraíso, Adán y Eva se dejaron llevar, no fueron capaces de sostenerse fieles a la voluntad de Dios y Jesús repara ese pecado. Jesús repara esa negación de Adán y Eva con un sí a la voluntad del Padre. El punto central de las tentaciones en el desierto, cuando Jesús es probado por Satanás, el gran punto nodal de ese momento de la prueba es que Jesús tiene dos posibilidades: hacer la voluntad del Padre o dejarse seducir por el mal. Y es aquí precisamente donde Jesús repara el primer pecado, repara ese primer dejarse llevar de a nuestros primeros padres por la tentación. Cuando dijeron no, Jesús lo repara con un sí, diciéndole sí al Padre y diciéndole no al mal. Ahora, después de ser probado en el desierto, después de haber sido impulsado y llevado por el mismo Espíritu al desierto, ahora Jesús comienza el anuncio del reino y se va a predicar, pero antes de su predicación hace el primer milagro que ya nos lo cuenta el evangelista San Juan en unas bodas en Caná de Galilea, donde es invitado con su madre y sus discípulos. Y allí, por intercesión de la Santísima Virgen María, ocurre un gran acontecimiento. Es la autorrevelación mesiánica de Jesús, el primer milagro que Jesús realiza por intercesión de la Santísima Virgen María. Desde allí se va a expandir toda su obra, su misión de predicación, el anuncio del reino, el llamado a la conversión, los milagros, las cosas extraordinarias que realizó el Señor, ungido por el Espíritu Santo, paralíticos curados, ciegos que veían, también endemoniados que estaban poseídos, quienes eran liberados por el poder del Espíritu Santo, por la acción misma del Señor. Es aquí donde se da con mayor potencialidad el anuncio del reino y el llamado a la conversión, con todos los signos que Jesús realiza a través de esta gran misión evangelizadora, donde también comienza a formar a sus apóstoles y les comienza a mostrar cómo va a ser la siembra del reino, cómo se va a desarrollar el cultivo del reino. Es aquí también, durante estas predicaciones, donde Jesús elige a Pedro con el primado como el que va a regir la iglesia, quien va a acompañar jerárquicamente a la iglesia y quien se va a convertir en el punto central de la unidad para todos nosotros los cristianos católicos. Aquí elige al primer papa: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno jamás podrán derribarla, jamás podrán derrotarla. Pero Jesús también, durante su vida pública, quiso dar unos pequeños vestigios del cielo, de la plenitud del reino de los cielos, y por eso se lleva a los que luego van a ser los tres pilares de la iglesia: a Pedro, a Santiago y Juan, se los lleva a un monte, al monte Tabor, y allí Jesús se transfigura delante de ellos. Es decir, que en ese momento en el que Jesús se transfigura en el monte Tabor, se manifiesta el cielo, la plenitud del cielo, y estos apóstoles pueden contemplar toda esa grandeza allí en el monte. Luego, después de transfigurarse allí en el monte Tabor, ahora Jesús se pone en camino a Jerusalén. ¿Por qué es tan importante Jerusalén en la vida pública de Jesús? Porque es allí donde se va a desarrollar el momento
más tensionante de la prueba que nuestro Señor va a vivir. Es precisamente en Jerusalén en donde Jesús va a morir, en donde va a entregar su vida, donde va a ocurrir el culmen de la obra redentora. La redención ya había iniciado con la encarnación, pero allí en la cruz, allí en Jerusalén, cuando Jesús muere en el Calvario, es donde se va a realizar el culmen de esa obra redentora que ya había iniciado con la encarnación, que ya había iniciado en los planes de Dios desde toda una eternidad, pero que ya la veíamos claramente en sus inicios en esta tierra, en este mundo, en el momento de la encarnación. Allí en Jerusalén, Jesús padece la pasión. Allí en Jerusalén, Jesús muere. Y es en Jerusalén precisamente en donde el Señor resucita. Y después de resucitar, y después de aparecerse por varias ocasiones resucitado, vivo, real, a sus discípulos, Jesús asciende al cielo y luego nos va a dejar dentro de ese contexto en la gran espera de la parusía, cuando ya lo veremos venir vestido de gloria para poder restaurar todo y entregarle este reino que ya había iniciado al Padre, entregarle el reino en plenitud. En esto básicamente se desarrolla la vida pública de nuestro Señor, desde el bautismo hasta el momento en el que Jesús se entrega en la cruz por amor a todos nosotros. Podríamos decir también como acontecimiento importante, muy importante, dentro de la vida pública de Jesús, que se da la institución de la Eucaristía. Jesús instituye la Eucaristía. ¿Por qué instituye la Eucaristía? Lo hace precisamente para quedarse con nosotros, para no dejarnos solos. Es en la Eucaristía en donde la Iglesia tiene la presencia continua del Señor. La Eucaristía es el alimento para poder sostenernos en medio de las pruebas de este mundo. La Eucaristía es la muestra del amor más grande que el Señor tiene hacia nosotros. En ese pequeño pan, transformado por el poder sacerdotal, a través de la acción del Espíritu Santo, Jesús se queda en medio de nosotros y se hace alimento para nosotros, para que al comulgarlo, para que al recibirlo, la Iglesia permanezca viva, la Iglesia se sostenga en medio de las pruebas de este mundo. Ese fue el gran regalo que el Señor nos dejó hasta que Él venga en plenitud, cuando venga a restaurarlo todo, cuando le devuelva al Padre lo que tiene que retornarle a Él, lo que le pertenece al Padre. En estos grandes acontecimientos, que luego podremos profundizar en el Catecismo de la Iglesia Católica, vemos lo que es sintéticamente la vida pública de nuestro Señor. Ya luego a través de los Evangelios, a través de lo que la Iglesia nos enseña en el Catecismo, en su Magisterio, podremos profundizar un poco más en lo que es la vida pública del Señor. Pidámosle a la Santísima Virgen María, a través del rezo del Santo Rosario, que ella nos lleve a sumergirnos en estos misterios de la vida del Señor. Y sobre todo les propongo para esta enseñanza meditar los misterios luminosos. Ellos nos ayudarán a ir recorriendo cada una de estas cosas que hemos enunciado, de estos elementos que rápidamente hemos enunciado a través de esta enseñanza, desde el mismo momento del bautismo hasta la institución de la Divina Eucaristía. Y luego ya en los misterios dolorosos, pues podremos meditar también todo lo que fue la pasión de nuestro Señor
ese acto de amor tan extraordinario que Él realiza por todos nosotros. Pidámosle entonces a la Santísima Virgen María que nos acompañe en la meditación de estos misterios de la vida de Jesús. Supliquémosle al Espíritu Santo que Él nos lleve hasta allí, que nos permita sumergirnos en el Señor. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y vivirán todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que por la ilustración del Espíritu Santo has enseñado a las almas de los fieles, concédenos saber rectamente, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.